28 de febrero de 2024, Rusia y RT convocan a marchas a favor y en contra de Milei en la apertura de sesiones del Congreso. Anatomía de un crimen. Fiscalía de Ecuador revela cómo fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Israel construirá un nuevo asentamiento en Cisjordania pese a las críticas de Occidente. Firman propuesta de calendario electoral para los comicios presidenciales en Venezuela. Tropas ucranianas huyen de forma desordenada de la localidad de Las Toquino, en Donbass. Gremio docentes argentinos convocan a nuevo paro para el próximo lunes. Zelensky reacciona a las palabras de Macron sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania. Moscú comenta el supuesto espionaje estadounidense contra Putin. Vocero de Milei niega que el presidente se burlase de personas con síndrome de Down. La Casa Blanca, los médicos creen que Biden no necesita una evaluación de su capacidad mental. El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos anuncia que dejará el cargo. El gobierno de México inaugura el Gran Museo de Chichén Itzá en la zona arqueológica de Yucatán. El príncipe Enrique pierde una demanda por la reducción del nivel de su seguridad personal en Reino Unido. Hay más seguridad, pero mis hijos están presos. Los claroscuros del modelo Bukele en un vídeo viral. Transnistria solicita a Rusia protección ante la creciente presión de Moldavia. Financial Times, fuerzas especiales occidentales ya están presentes en Ucrania. Modelos de OnlyFans amamantando muñecos inundan Instagram. China con CGTN, altos funcionarios del Partido Comunista Chino presentan informes de trabajo al Comité Central del Partido Comunista Chino y a Xi Jinping. Más noticias de portada. El Comité Permanente de la 14 APN, el máximo órgano legislativo de China, concluye su octava reunión. Xi Jinping responde a la carta de los alumnos de la delegación de la escuela secundaria Muscatine. Más noticias. Xi Jinping urge a acelerar la renovación de bienes y reducir los costes logísticos. El canciller chino pide a la OCDE asumir el papel de ancla estabilizadora en tiempos de cambio. Japón inicia cuarta descarga de aguas residuales contaminadas de Fukushima. El Consejo de Presidentes del Comité del Partido Comunista Chino, el máximo órgano asesor político enviado chino, y pide acciones para mitigar el impacto en Siria de la intensificación del conflicto de Gaza. Más noticias en el medio. La ambiciosa visión de un maestro budista tibetano incorpora cambios a un icónico monasterio. Comienza a funcionar el centro de prensa para periodistas nacionales y extranjeros. Irán con Hispan TV confirman primeras muertes de menores en Gaza por desnutrición. Venezuela respalda cualquier esfuerzo para procesar a Israel por genocidio en la franja de Gaza. Irán lanzará al espacio el satélite de investigación Pars One. Sudáfrica da seguimiento al incumplimiento de fallo de Corte Internacional de Justicia por Israel. Líder, enemigos temen alta asistencia popular de iraníes en comicios. Más noticias en portada. AMLO amaga con no asistir a cumbre con Biden y Trudeau. Pide respeto. Documentan agresiones sexuales de tropas israelíes a palestinas secuestradas en la Franja de Gaza. Más noticias. Soldado de Estados Unidos en Gaza. ¿Qué información secreta tenía Bushnell? Más noticias. Podemos pide a España abandonar hipocresía y romper lazos con Israel por el genocidio en Gaza. Turquía con TRT. Erdogan dice que seguirán su camino unido en torno a la visión del siglo de Turquía. Joe Biden, yo soy sionista. Fue abordada la masacre en Gaza en la sesión perpetrada en la ONU, un ataque de misil desde el Líbano a Israel. Kirby, estamos trabajando duro para lograr un alto el fuego en Gaza. Asesinado un candidato de la alcaldía de Marabatío en Michoacán, México. Cancilleres azerbaiyano y armenios se reúnen en Alemania como parte de negociaciones de paz. Agencia árabe siria de noticias SANA, presidente al-Assad, la relación entre Siria y Rusia tiene dimensión social y popular. Llegan a Siria un barco y un avión cargados de ayuda humanitaria emiratí. Al-Mekdad, Occidente adopta un enfoque destinado a continuar su hegemonía militar a expensas de la estabilidad mundial. El ejército israelí reconoce la muerte de 2 de sus oficiales en Gaza. Minuto a minuto de la agresión israelí en Gaza. El ejército israelí reconoció un oficial y un soldado murieron y otros 7 resultaron gravemente heridos durante enfrentamientos con la resistencia palestina en el barrio Zaitoun, en la ciudad de Gaza. El Líbano con Almanar, Hezbolá atacó 2 centros de mando israelíes. Las brigadas Al-Qassam de Hamas atacan sitios israelíes desde el sur del Líbano. Hezbolá ataca más sitios de las fuerzas de ocupación israelíes cerca de la frontera con el Líbano. Más noticias. A Niger jamás muestra flexibilidad, pero se mantiene dispuesto a continuar la guerra.
Fuertes combates en Gaza, 2 oficiales israelíes muertos y 7 heridos en una operación de las brigadas de Al-Quds. 8.000 artistas piden la exclusión de Israel de la Bienal de Venecia. Más noticias, la ONU dice que Israel bloquea sistemáticamente el acceso a la ayuda en Gaza. Palestinos en Cisjordania se manifiestan en solidaridad con Gaza en el Día de la Ira. Día 145, el número de muertos de Gaza se acerca a los 30.000 en medio de una hambruna generalizada. Venezuela, con Telesur en portada, firman en Venezuela acuerdo de diálogo y propuesta para calendario electoral 2024, minuto a minuto, del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Exigen alimento para comedores populares en Argentina. Al menos 19 muertos por colisión de buses en Copán, Honduras. Confirman 6 niños muertos por hambruna en la Franja de Gaza. Aplicarán nuevos precios de combustible y electricidad en Cuba. Brasil aboga porque ricos tributen para reducir desigualdades. Médicos en Corea del Sur se oponen a medidas del gobierno. Polonia evalúa cierre de frontera con Ucrania por crisis en el agro. Trump y Biden salen vencedores de sus partidos en Michigan, Estados Unidos. Gobierno argentino lleva al Supremo caso contra Chubut. Suman casi 30.000 los palestinos asesinados por Israel en Gaza. En medio de la isla, Cuba debate, entra en vigor nuevos precios del combustible y la electricidad a partir del 1 de marzo. INDER entrega autos a figuras del deporte en Cuba, dirección del país en Jatibónico, para dialogar con colectivos en dificultades. Intercambio Díaz-Canel con entidades productivas con deficiencias en Camagüey. Díaz-Canel visita centros de relevancia económica en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas. Más noticias dentro del medio. Entran en vigor nuevos precios de combustible, que ya lo hemos dicho en portada. Ideas Multimedios realiza convocatoria de empleo para especialistas en gestión de la información. ¿Cómo cambia Google Maps con la inteligencia artificial? Su secretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos visitó el MinRex. Blockchain y ciberseguridad, una alianza innovadora y disruptiva para el futuro digital. Casa Blanca busca proteger a sus ciudadanos de lo que ella hace en el resto del mundo. La construcción del pueblo cubano o la hermenéutica revolucionaria de Fidel. París 2024 del COI muestra su respaldo. Mitch McConnell anuncia que dejará de ser el líder republicano del Senado en noviembre. Venezuela, Parlamento y organizaciones políticas firman acuerdo de diálogo y propuesta de calendario electoral. Termoeléctricas Guiteras saldrá de servicio en la madrugada del 29 de febrero. Hoy en la mesa redonda, Grupo Caudal, el seguro de Cuba. Canciller sudafricana asegura que Israel quiere destruir a Palestina. Convocan a concurso de la canción Adolfo Guzmán 2024. Inundaciones en Sudamérica, 4 países en alerta y miles de evacuados. Nicaragua con el 19, el digital el 19, general Nikolai Patrushev destaca como positivas y fructíferas las relaciones en Nicaragua. Comandante Daniel y compañera Rosario sostienen reunión especial con el general Nikolai Patrushev. Gobierno de Nicaragua sostendrá reunión especial con el general Nikolai Patrushev. CSE traslada maletas electorales para las convocatorias victoriosas Caribe 2024. Gobierno sandinista inaugura tramo carretero entre San Nicolás y La Estanzuela. Más noticias, gobierno sandinista entrega otras 100 nuevas viviendas en la urbanización Caminos del Río. Lotería Nacional entrega utilidades al Ministerio de la Familia y el Instituto Nacional de Deportes. Alcaldía de Managua inaugura año deportivo en la Academia de Voleibol Playa. Y Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la Revolución Bolivariana. Crece producción de frijol rojo de apante en Nicaragua durante el ciclo 2023-2024. Imagen destacada de la semana. Comandante Daniel y compañera Rosario en encuentro con el general Nikolai Patrushev. Y Municipales inicia la construcción de nuevo pozo en la comarca Valle Gotel, Veracruz. Opinión, detalles del momento, periodistas o mercenarios. Detalles del momento, los factólogos. Ucrania, un G7 patético. Soberanía, democratización y desarrollo humano. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, 48 años de proclamación de la RAST, 5 décadas de lucha y resistencia por un Sáhara libre. 48 años de la proclamación de la RAST. El ejército saharaui ataca una base de retaguardia enemiga en el sector de Mabes, norte de Sáhara. ¿Y dónde está el presidente del comité Al-Quds? El desconocido cartel marroquí, el más rico de Marruecos y el quinto más adinerado en África. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba.
Y la noticia del día 28 de febrero de 2024 va a ser del medio más leído y visto por los palestinos y más censurado por el ente sionazi anglo. Al-Mayadem Ismail Haniyeh llama a impedirle a Israel invadir la ciudad de Rafah. El jefe del Buró Político del movimiento Hamas también exigió a la ocupación eliminar el asedio a la mezquita Al-Aqsa desde el primer día del sagrado mes del Ramadán. Bueno, esto es muy interesante, la noticia portada del medio. Varias cosas. Hamas es un ente que es el gobierno democráticamente elegido de Gaza. Es decir, no es un ente terrorista, por mucho que entregue el carné Estados Unidos de ello. Aparte de esto, Hamas también habla de que da exigencias exactas a la otra parte y que es flexible, pero no va a negociar cosas imposibles o que al final no se vayan a cumplir por parte de Israel, que es habitual además que no se cumpla, que llegan a determinadas negociaciones, pero que derraman la sangre del pueblo palestino igualmente porque no cumplen, como ya se ha visto, ¿no? El primer eh, la suspensión en la franja de Gaza de la matanza y el cambio de prisioneros. Y bueno, al final Israel cogió más prisioneros que nunca después de ello. O sea, no cumple, sino que todo lo contrario, agrede más dentro de ese exterminio, ¿no? Entonces es muy interesante lo que ha dicho Hamas. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el primer ministro de la ocupación, Benjamin Netanyahu, aprobó recientemente una propuesta presentada por su titular de Seguridad Nacional, el asesino Ben Gvir, para restringir la entrada de residentes de los territorios ocupados en 1948 y de Cisjordania a la mezquita de Al-Aqsa durante el mes del Ramadán. Es una provocación inmensa y forma parte del apartheid que sufre el pueblo palestino, el verdadero pueblo autóctono, el verdadero país, Palestina, del agua al agua. Hemos estado viendo genocidios de todo tipo, nos están normalizando el genocidio palestino, no lo consintamos, no lo consintamos en ningún momento y luchemos en las calles y en las redes para difundir quiénes son esta gentuza anglicana del ente sionazi mal denominado y antisemíticamente denominado Israel y que no es más que un ente terrorista anglo y de desestabilización, robo y pirateo. Em, Esto lo hemos visto otras matanzas, como por ejemplo fue Filipinas, donde mataron al total de población hispanohablante para, de manera express, acometer, digamos, una colonización después de robarle el control a España simplemente por un atentado de falsa bandera en Cuba. ¿Qué tendrá que ver Cuba con Filipinas? Y entonces se quedó con, digamos, las últimas colonias españolas, aunque no se debió de denominar colonia nunca, porque Latinoamérica para España y otras áreas fueron parte de España. No se trató como colonia, sino Nueva España, Nueva Extremadura, etcétera. Entonces, con Filipinas hicieron lo que están haciendo ahora mismo con Gaza, un exterminio total, o sea, un genocidio en código exterminio. Por favor, esta vez lo estamos viendo, que en esa época no se podía ver, y hagamos el favor de pararlo con todas nuestras acciones gracias a Yemen. Hay un asedio económico a Israel que nosotros tenemos que recrudecer con el boicot absoluto de todo producto o servicio sionazi o que apoye el sionazismo. Y eso es lo que más les duele. Y por supuesto, huelga general indefinida para obligar a nuestros gobiernos a actuar, que son gobiernos genocidas como el de España, que apoya todo lo que diga el yanqui, es un gobierno títere, es un país intervenido con una injerencia total del anglo. Y además de eso, pues desobediencia civil, salir a las calles y actuaciones en redes. Llevo diciéndolo todo el rato. No normalicéis, seguid luchando, no descanséis, nos necesitan. Palestina vencerá, ¿vale? Tiene que resistir, esto es terrible lo que estoy diciendo, y nosotros tenemos que movilizarnos, pero ya. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no